A continuación, Cuida tu Corazón. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Cuida tu Corazón. Una de las enfermedades cardíacas más conocidas y más letales del corazón es el infarto del miocardio. Todos hemos hablado o hemos tenido lamentablemente la experiencia en la familia de un paciente que ha presentado infarto del miocardio. Este infarto del miocardio en muchas de las ocasiones da lo que denominamos la muerte súbita. El paciente estando bien, el paciente fallece, pero sin conocer una causa, y el momento que se realiza la autopsia o el levantamiento se encuentra con que el paciente ha tenido un infarto. Una de las grandes ventajas que tiene el corazón es que nos va dando unas alertas. Y en relación al corazón, estas alertas pueden ser un dolor, una molestia a nivel del pecho, una molestia a nivel de la garganta, una molestia a nivel de la espalda. Pero siempre hay que considerar los factores de riesgo. Si es un paciente masculino, mayor de 50 años, fumador, con sobrepeso, diabético, un dolor en el pecho, debe considerarse como un problema cardíaco hasta que se demuestre lo contrario. La siguiente, por favor. Piense cómo en la imagen este paciente abraza su corazón. Y esta es una de las características más importantes en relación al diagnóstico hecho por el paciente. Quiero decir con esto que el paciente debe saber que cuando el dolor es de una intensidad 9 a 10 sobre 10 y el paciente abraza su corazón, fíjense cómo coloca la mano abrazando en toda la región del corazón y no únicamente con el dedo, porque los cardiólogos decimos que no nos preocupemos mientras el paciente señala con el corazón y preocúpese bastante si el paciente lo señala con toda la mano. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver dos imágenes, el paciente abrazando su corazón y al otro lado lo que ustedes pueden ver en la imagen que está ovalada son las placas de colesterol que se van formando a nivel de las arterias coronarias, que son las que dan el riego al corazón. Estas arterias coronarias se van obstruyendo por causa del colesterol, por causa de hipertensión, por causa de un proceso infeccioso, pero el peligro es que estas placas lleguen a romperse o obstruyan de una manera tal que impidan el flujo de oxígeno a nivel del corazón. Recordemos que el corazón es el segundo órgano en relación a consumo de oxígeno. El primero lo tiene el cerebro. La siguiente, por favor. En esta diapositiva nos vamos a fijar en la porción de abajo. Esa manguerita que es la arteria, esas placas que tienen ustedes, esas placas amarillas que están formadas en las paredes de la arteria, y pueden ver en el centro un coágulo, un trombo. Pero si nos vamos al gráfico letrado, podemos decir que la perfusión reducida, ¿qué significa esto? La perfusión reducida significa menor flujo de sangre
que de lo que el corazón normalmente debería recibir. Y esto puede ser por un espasmo coronario, que la coronaria se cierre, pero que se vuelva a abrir, una embolia coronaria, o sea, la formación de un coágulo dentro de la arteria coronaria, una disección de la arteria coronaria, o sea, que la arteria se rompa, se diseque. Otra, las bradiarritmias sostenidas. Esto significa que nuestro corazón va a latir tan lentamente que no logre llevar la cantidad de sangre necesaria para que el músculo cardíaco reciba la cantidad de oxígeno que está requiriendo. Una hipotensión o shock. El momento que nosotros tenemos unas cifras tensionales por debajo de los valores normales, quiero decir con esto, por debajo de 160, y más que todo, la más importante en el riesgo coronario es la diastólica, o sea, la presión baja. Es por esto que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando damos el tratamiento de la hipertensión arterial en los pacientes de edad, porque si bajamos mucho la presión arterial diastólica, que es la baja, va a haber menos flujo de sangre a nivel del corazón y podemos comprometer ese riego sanguíneo y la oxigenación del músculo. Una insuficiencia respiratoria. Sabemos que el oxígeno es la base fundamental, es el combustible de todo nuestro organismo. En una insuficiencia respiratoria el paciente está llevando menos oxígeno a nivel de la sangre y esto va a hacer que esta sangre que tiene que llegar a las coronarias y que tiene que irrigar al músculo cardíaco deba ser insuficiente. La anemia grave. La anemia puede ser, primero, una anemia aguda, un paciente que perdió de una manera violenta sangre, una hemorragia severa del paciente, o una anemia crónica, que el paciente vaya perdiendo sangre poquito a poco, pero que esa sangre no pueda llevar la cantidad de oxígeno necesaria para que nuestro corazón pueda funcionar de una manera normal. Ahora, podemos tener un aumento de la demanda de oxígeno. Decir, bueno, sí está llegando oxígeno al corazón, pero con una taquicardia. ¿Qué es una taquiarritmia? Una taquiarritmia significa cuando el corazón se ha disparado con una frecuencia que en ocasiones pueden superar los 200 latidos por minuto, y esto hace, lógicamente, que el volumen de sangre que está llegando a las arterias coronarias con su transporte de oxígeno, si nosotros vemos en la gráfica de abajo, si esa arteria está tapada con ese colesterol, esa paciente no va a recibir la cantidad necesaria de oxígeno y puede tener un infarto del miocardio. La hipertensión grave con o sin hipertrofia miocárdica. La hipertensión es, ya lo habíamos visto en programa anterior, es el aumento anormal de nuestra presión arterial. Si nosotros tenemos una hipertensión arterial por encima de 160, 170, 180, que son valores que nos van diciendo los grados de severidad de la hipertensión arterial, esto va a producir que la arteria coronaria no tenga un flujo suficiente para nutrir al corazón y pueda el paciente sufrir un problema de tipo isquémico. Isquemia significa disminución del oxígeno necesario para un buen funcionamiento. Y la hipertrofia miocárdica, nuestro corazón, cuando el paciente es un paciente hipertenso, él se va esforzando, va haciendo una, hablemos así como que una persona que levanta pesas, ¿ya? El músculo cardíaco aumenta su grosor, pero al aumentar su grosor no recibe el flujo necesario de oxígeno y puede tener problemas severos de la circulación, pudiendo ser causante en ocasiones, cuando se suma un esfuerzo, de un infarto de miocardio. Ahora bien, si además de una oclusión coronaria, que es una obstrucción de las coronarias, si nosotros vemos esos tres gráficos de abajo, podemos ver primero
que hay unos círculos de mayor color en donde podemos observar que ese sector del corazón no está recibiendo sangre, y si ese no recibir sangre se hace por un tiempo prolongado, esto es lo que va a llevar a un infarto. El infarto es la muerte del tejido causado por una obstrucción de la arteria coronaria que va a evitar que llegue la cantidad de oxígeno, y es con esto que ese tejido muere. Pero primero pasa por un periodo que se llama isquemia. La isquemia es no está llegando oxígeno. Pero si nosotros logramos recuperar ese oxígeno, como se hace, por ejemplo, con el cateterismo, el momento en que un paciente llegue infartado, si se logra destapar esa arteria coronaria, se va a recuperar ese músculo cardíaco y no se va a producir un daño permanente de la fibra miocárdica. Ahora fíjense, otra de las causas de infarto, origen cardíaco, insuficiencia cardíaca, que significa que el corazón no puede aportar la cantidad, el volumen de sangre necesaria para que el músculo cardíaco reciba el oxígeno. Miocardiopatías, que se denomina miocardio, es músculo cardíaco, y patía, enfermedad. Enfermedad del músculo cardíaco, o las miocarditis. Las miocarditis, que las estamos viendo actualmente con mucha frecuencia en los pacientes contaminados con COVID, tiene un proceso mucho más benigno. Se logra la recuperación del flujo sanguíneo y se logra la recuperación y desinflamación del músculo cardíaco. El síndrome de Takotsubo, que se llama también el infarto emocional. Un paciente, y más que todo se presenta en mujeres, cuando son sometidos a un estado emocional extremadamente intenso, una parte del corazón no recibe sangre y esto se comporta casi como un infarto del miocardio. Las técnicas de revascularización, el momento que el médico está tratando de destapar una arteria que está tapada, esta puede generar un coágulo, un trombo, que se va a ir hacia una porción más lejana, una porción más distal, y con esto causar un infarto. La ablación por catéter, esto es un procedimiento que se hace para solucionar problemas de arritmias a nivel del corazón, y en ocasiones pueden afectar las arterias coronarias. Contusión cardíaca, el momento de un choque o de una caída o de un golpe demasiado fuerte a nivel del tórax puede hacer que una de las coronarias se rompa. Al romperse las coronarias se va a producir un infarto, se va a producir la falta de riego de sangre oxigenada al corazón y con eso la muerte del tejido. La desfibrilación eléctrica es el choque que nosotros damos al paciente. Ustedes deben haber visto en programas de televisión o algo, que con una máquina que se le pone a nivel del tórax, del pecho del paciente, se da una descarga eléctrica y esto hace que el corazón vuelva a latir. Bueno, la desfibrilación eléctrica en alguno de los momentos puede ser causante de un infarto. Y origen sistémico. ¿Qué significa origen sistémico? Que algún proceso, algún problema que se presente fuera del corazón vaya a producir una lesión a nivel de las coronarias. La sepsis, ¿qué es? La sepsis no es más que una infección que estaba localizada en una parte de nuestro cuerpo, se expandió a través de todo el cuerpo y puede producir una reacción infecciosa, inflamatoria en la coronaria, puede taparla y puede producir un infarto. La quimioterapia en muy raras ocasiones puede ser causante del infarto por inflamación a nivel de las arterias coronarias. Las enfermedades renales crónicas, pacientes que han estado sometidos a diálisis, pacientes que tienen una hipertensión renovascular, que significa una hipertensión causada por daño del riñón, puede llegar a producir este tipo de problemas. Accidentes cerebrovasculares,
la embolia pulmonar. ¿Qué es la embolia pulmonar? La embolia pulmonar es la formación de un coágulo a nivel generalmente de los miembros inferiores, a nivel de las piernas, que liberan un coágulo, libera un trombo que va a viajar hacia el corazón y puede llegar a tapar una de las arterias importantes del pulmón, y esto compromete la función del corazón, pudiendo provocar un infarto. La amiloidosis y la sarcoidosis. Estas son dos patologías que se producen a nivel del músculo cardíaco. Esto va a producir que el músculo cardíaco se vuelva un músculo demasiado grueso, tan grueso que no va a permitir el riego necesario de sangre a nivel a través de las arterias coronarias, y esto puede causar la muerte del paciente. Fíjense la última, ejercicio extenuante. Por favor, cuando vayan a hacer ejercicio, que ustedes sepan que van a requerir de su organismo un esfuerzo mayor, tomen en cuenta la opinión de un cardiólogo. Tomen en cuenta la opinión de un cardiólogo. ¿Por qué? Porque el cardiólogo no solamente va a evaluar la capacidad física de su corazón, sino que va a observar si existe algún riesgo que pueda poner en juego su vida en el momento de realizar un ejercicio físico extenuante. Quiero decir con esto que si ustedes van a subir a un nevado, a un Cotopaxi o alguno de estos sin entrenamiento, ese corazón no está hecho para recibir ese tipo de ejercicio físico. Igualmente, si de repente agarran una bicicleta y empiezan a coger una ruta en donde hay una cuesta, una subida que exija muchísimo, tal vez su corazón no esté entrenado para eso y puede ser causante de lesiones graves. Entonces recuerden, si van a realizar un ejercicio o una actividad que ustedes crean que está sobre su capacidad física, consulten al cardiólogo, para que sea el cardiólogo el que le diga, en base a los resultados de una prueba ergométrica, si usted está capacitado o no está capacitado para realizar ese ejercicio. Muchísimas gracias, espero que tengamos un concepto de lo que es el infarto. Próximamente les daré el conocimiento de cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF, presentó Cuida tu Corazón, un programa enfocado en hacerle conocer cómo funciona, qué riesgos corre y cómo podemos cuidar tu corazón, con la conducción del doctor Vicente Dávalos Cordero. Cuida tu Corazón.